mucho más allá de la atmósfera terrestre, más allá de los límites de las dimensiones conocidas donde el dios Panda y Arku vigilaban el flujo del tiempo, existía un rincón de vacío absoluto. Allí, en un palacio de cristal que flotaba sobre una nebulosa de color amatista, una presencia observaba. El ser vestía las galas ceremoniales de un dios de la destrucción, túnicas oscuras con bordados dorados y un peto con símbolos cósmicos. Sin embargo, no era un animal antropomórfico. Tenía la apariencia de un hombre en la plenitud de su fuerza, de piel de un tono morado profundo y un cabello blanco alborotado que parecía desafiar la gravedad, similar al de un Saiyajin en su estado más puro. A su lado, un asistente de gran estatura, con piel celeste y un báculo que terminaba en una esfera brillante, observaba una proyección de la Tierra. «Es fascinante, ¿no lo crees, Valerius?», dijo el dios, con una voz que resonaba como el choque de dos planetas. Ese pequeño mundo ha sido el escenario de demasiadas anomalías. Primero los ninjas y sus frutos de energía, y ahora estos dos pequeños Saiyajines jugando a ser arquitectos. El asistente, Kaelos, golpeó ligeramente el suelo con su báculo, haciendo que la imagen de la torre cápsula se ampliara. Lord Valerius, la presencia de esos dos jóvenes, Goten y Trunks, ha distorsionado el destino original de este sector, comentó Kaelos con una calma imperturbable. Han traído tecnología y niveles de poder que este planeta no debería haber alcanzado en 10.000 años. Incluso el equilibrio entre la luz y la oscuridad, representado por Naruto y Sasuke, se ha vuelto inestable. Valerius se cruzó de brazos, entrecerrando sus ojos amarillentos. El chico de cabello lila está usando el conocimiento de su madre para crear una anomalía tecnológica. Y el otro, acaba de ahuyentar a una sombra dimensional con pura intención asesina. No son simples sobrevivientes de su universo destruido, están reclamando este mundo como suyo. El dios de la destrucción soltó una pequeña risa que hizo vibrar el palacio. Arku y el panda han sido demasiado permisivos. Están dejando que estos Saiyajines creen una utopía de poder que podría llamar la atención de seres mucho más peligrosos que ese tal Toby. Desde el borde de su palacio cósmico, Valerius ajustó el foco de su visión divina. La imagen de la Tierra se desvaneció para centrarse únicamente en una figura solitaria. Goten se encontraba en la cima de una de las montañas más altas que rodeaban el país del fuego, sentado sobre una roca con las piernas cruzadas, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba su descenso. El viento soplaba con fuerza a esa altura, agitando los mechones negros que caían sobre su frente. A pesar de que la guerra con Akatsuki era inminente y de que acababa de enfrentar a Toby, Goten emanaba una calma absoluta, una serenidad que parecía estar en perfecta sintonía con la naturaleza que lo rodeaba. Valerius, el dios de la destrucción, sintió de repente una punzada en su pecho, un escalofrío que no había sentido en milenios. Kaelos, mira a ese chico, dijo Valerius, su voz perdiendo el tono de burla y volviéndose densa y analítica. Hay algo en su flujo de energía que no cuadra con un simple híbrido. El asistente se inclinó sobre su báculo, observando los niveles de ki que emanaban de la proyección de Goten. Su estado base es excepcionalmente alto, mi señor, respondió Kaelos. Pero sospecho que lo que usted siente es algo que está enterrado mucho más profundo. Los híbridos Saiyajin tienen una volatilidad emocional que suele actuar como disparador, pero en él, parece haber un núcleo de poder que no responde a la ira. Es algo primigenio. Valerius entrecerró sus ojos amarillos. Como dios de la destrucción, era capaz de percibir el potencial de fin de cada ser vivo. En Trunks veía una espada afilada, técnica y disciplina. Pero en Goten, veía un abismo. Ese chico está conteniendo algo, susurró Valerius, extendiendo su mano hacia la imagen de Goten como si quisiera tocar su aura. Siento que su estado híbrido es solo una cáscara. Hay un rincón de su alma que ni siquiera él mismo ha explorado todavía. Un poder que no proviene del entrenamiento, sino de una anomalía genética que supera lo que conocemos de la raza de los guerreros. Abajo, en la tierra, Goten pareció sentir algo. Por un breve segundo, levantó la mirada hacia el cielo estrellado que empezaba a asomar. No vio al dios, pero su instinto Saiyajin vibró con una intensidad que lo obligó a ponerse de pie. Goten no sabía que un ser capaz de borrar galaxias lo estaba examinando como si fuera un experimento de laboratorio. Solo sabía que el aire se sentía más pesado de lo normal. El silencio en el palacio de cristal era absoluto, un vacío que devoraba cualquier sonido que no fuera la voz del dios. Valerius mantenía su mirada clavada en la esfera, donde la imagen de Goten vibraba como un pulso estelar.
Sus ojos purpúreos no veían solo carne y hueso, veían las líneas del destino, y en ese pequeño planeta azul, esas líneas eran un nudo ciego de caos. Observa el flujo, Kaelos, dijo Valerius, su voz adquiriendo una resonancia ancestral, como si cada palabra fuera grabada en la piedra del tiempo. Lo que antes era un río previsible de odio y redención, ahora es un océano embravecido. La llegada de esos niños de sangre dorada, no fue una simple casualidad. Fue una herida abierta en el costado de la causalidad. El dios extendió un dedo largo y afilado, rozando la proyección de la torre cápsula. El ciclo natural ha sido profanado. Los hilos de este mundo estaban destinados a una guerra de sombras, a un despertar lento y doloroso a través del linaje de los ninjas. Pero ellos han inyectado el fuego de las estrellas en una tierra de barro. Han construido una fortaleza que desafía a los dioses locales y han acelerado el despertar de poderes que deberían haber dormido por eones. El orden que el panda y Arku juraron proteger es ahora una reliquia rota. Valerius soltó una risa que no contenía alegría, sino una profunda y oscura fascinación. Se alejó de la proyección, caminando por el mármol negro que reflejaba las galaxias agonizantes. No son simples guerreros, Kaelos. Son anomalías vivientes. Ese chico, Goten, bajo su calma se agita una marea negra, un poder que no responde a las leyes de la superación Saiyajin. Es una singularidad. Si descendiera ahora y borrara su existencia, el universo simplemente colapsaría bajo el peso de la paradoja. Los acontecimientos de este planeta ya no pertenecen al destino, pertenecen a su voluntad. El asistente, manteniendo su báculo en alto, inclinó la cabeza. Debemos, entonces, permitir que esta distorsión siga creciendo, Lord Valerius. El equilibrio es cada vez más precario. No respondió el dios, sus ojos brillando con una luz letal. No iré yo, todavía. Mi presencia sería el punto final de una historia que apenas está adquiriendo matices interesantes. No quiero el final del libro, quiero ver cómo se escriben las páginas con sangre. Pero, el equilibrio exige una prueba. Exige un juez que no tenga la paciencia de un espectador. Valerius se detuvo frente a una gran puerta de bronce grabada con rostros de guerreros olvidados. Con un gesto de su mano, la puerta comenzó a vibrar, liberando una aura de color verde esmeralda que contrastaba con la oscuridad del palacio. Mandaremos a alguien que comparta su sed de desafío, sentenció Valerius con una sonrisa depredadora. Alguien cuya idea de diversión sea reducir las fortalezas a escombros y probar si esos corazones híbridos son tan resistentes como el acero que han forjado. Un ser que obligue a ese chico a abrir el abismo que esconde en su interior. Kaelos comprendió de inmediato. El dios de la destrucción no buscaba el orden, buscaba la catarsis. Quería ver si el experimento de los Saiyajines en la tierra de los ninjas podía sobrevivir al contacto con una fuerza que no conocía la piedad ni los tratados de paz. Que comience el juego, susurró Valerius, mientras una sombra empezaba a materializarse en el umbral de la puerta. Vamos a ver si su corporación cápsula puede resistir el peso de un castigo enviado desde lo más profundo del cosmos. Mientras las sombras de las deidades se cernían sobre el cosmos, en la superficie de la Tierra, el tiempo parecía haberse detenido en un suspiro de normalidad. Tras meses de batallas, entrenamientos en gravedad aumentada y la construcción de la torre cápsula, Goten finalmente había decidido escuchar la voz de su propio corazón. La cita con Hinata no era solo una salida, era la reconexión con la humanidad que el guerrero Saiyajin luchaba por proteger. Se encontraron bajo el arco de madera de la entrada principal de la zona residencial. Hinata estaba allí, y por un momento, Goten olvidó cómo respirar. Se veía más hermosa de lo que sus recuerdos habían guardado, sus ojos perlados no reflejaban la frialdad de los Iga, sino una alegría chispeante que parecía iluminar la penumbra del atardecer. Su cabello, largo y lacio, caía como una cascada de obsidiana sobre sus hombros. Llevaba una camisa que se ajustaba perfectamente a su figura, resaltando su cintura delgada y la madurez de su silueta, complementada por un pantalón que delineaba sus piernas con una elegancia sutil. Goten, por su parte, proyectaba una imagen de poder contenido, su camisa apretada no podía ocultar los músculos densos y definidos forjados por la gravedad. Manteniendo su estilo con su característico pantalón negro ancho que le permitía la movilidad de un depredador. «¿Te ves increíble?» Hinata logró decir Goten, rascándose la nuca con ese gesto heredado de su padre que siempre delataba su timidez. Hinata se sonrojó levemente, pero ya no era la niña que se desmayaba ante su presencia. Los años y la influencia de Goten la habían dotado de una confianza nueva.
Tú también te ves muy bien, Goten-kun, respondió ella con una sonrisa suave. Parece que la nueva casa te sienta bien, aunque me han dicho que no has parado de entrenar ni un solo día. Caminaron juntos por las calles iluminadas por linternas de papel. El ambiente en Konoha era festivo, ajeno a la sombra de Tobio o a la mirada de los dioses. Por un instante, Goten se permitió bajar la guardia. No había radares, no había ki enemigo, solo el sonido de los pasos de Hinata a su lado y el aroma dulce que ella desprendía. A veces olvido que el mundo es algo más que campos de batalla, confesó Goten, mirando hacia el cielo, donde las estrellas empezaban a titilar. Pero cuando estoy contigo, Hinata, todo ese peso de ser un Saiyajin o un protector simplemente desaparece. Me haces sentir que solo soy Goten. Hinata se acercó un poco más, dejando que su hombro rozara el brazo de él. Siempre serás solo Goten para mí. No me importa cuántos edificios construyas o qué tan fuerte te vuelvas, yo siempre veré al chico que me enseñó que el destino no está escrito en los ojos, sino en lo que decidimos proteger. Se detuvieron frente a un pequeño restaurante a las orillas del río, un lugar tranquilo lejos del bullicio. El reflejo de la luna en el agua creaba una atmósfera de ensueño. Sin embargo, en el fondo de su mente, Goten sintió un ligerísimo cambio en la presión atmosférica, un eco casi imperceptible de lo que el dios Valerius había puesto en marcha. Goten apretó ligeramente la mano de Hinata, decidiendo ignorar ese instinto por solo unas horas más. Quería que esta noche fuera perfecta, el murmullo del río y el suave crujir de los grillos envolvían la escena en una burbuja de serenidad absoluta. Goten y Hinata se detuvieron en un pequeño puente de piedra, alejados de las luces principales de la aldea. El reflejo de la luna llena bailaba sobre el agua, pero los ojos de Goten no buscaban el paisaje, sino el rostro de la mujer que le había dado un propósito más allá de la lucha. Goten tomó las manos de Hinata entre las suyas. Sus palmas, callosas por el entrenamiento extremo, se sentían cálidas y protectoras sobre la delicada piel de la heredera Iga. Hinata, comenzó Goten, y su voz, usualmente llena de energía juvenil, adquirió una profundidad y una madurez que hicieron que ella contuviera el aliento. Sé que el mundo está cambiando. Sé que hay sombras acechando y que mi vida siempre parece estar ligada a la próxima gran batalla. Pero hoy, mirándote, me he dado cuenta de qué es lo que realmente quiero proteger. Hinata lo miró fijamente, con sus ojos perlados brillando por la emoción. El corazón le latía con fuerza contra el pecho. Cuando todo esto acabe, continuó Goten, apretando suavemente sus manos. Cuando la paz llegue por fin a este mundo y no tengamos que mirar al cielo con miedo, quiero proponerle matrimonio formalmente a tu padre y a ti. Quiero que construyamos algo que no sea una torre de acero o un cuartel de guerra. Goten sonrió, y por un momento, la sombra del guerrero desapareció por completo. Quiero un hogar en una zona retirada de Konoha, cerca del bosque donde el aire sea puro. Un lugar solo para nosotros, donde podamos ver crecer a nuestro futuro hijo, y quién sabe, tal vez hasta tengamos un cachorro corriendo por el jardín. Quiero una vida normal, Hinata. Una vida contigo. Las lágrimas, esta vez de pura felicidad, asomaron en los ojos de Hinata. Ella no necesitó el Byakugan para ver la honestidad brutal en el alma de Goten. Se puso de puntillas y apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos. Es el sueño más hermoso que alguien me ha contado jamás, Goten-kun, susurró ella. He pasado toda mi vida intentando encajar en las expectativas de mi clan, pero contigo, por primera vez, siento que puedo elegir mi propio camino. Acepto esa promesa. Esperaré el tiempo que sea necesario, y pelearé a tu lado si hace falta, para que ese hogar se vuelva realidad. Goten la rodeó con sus brazos, hundiendo su rostro en el aroma de su cabello. En ese abrazo, el Saiyajin híbrido sintió que su poder no provenía de sus células o de la gravedad aumentada, sino de esa conexión humana. Sin embargo, en el espacio profundo, el enviado de Valerius cruzaba la órbita de la luna. El invitado divino sintió la fluctuación de energía emocional en el planeta, un punto de luz pura que brillaba en medio de la oscuridad. ¡Qué conmovedor!, murmuró una voz distorsionada que viajaba a través del vacío. Una promesa de amor antes del incendio. Será un placer ver cómo esa esperanza se convierte en cenizas cuando el juicio comience. El objeto que transportaba al enviado entró en la atmósfera, convirtiéndose en una bola de fuego que surcó el cielo nocturno de Konoha, pasando justo por encima del puente donde Goten y Hinata se abrazaban. El silencio de la noche se desgarró violentamente. Un resplandor blanquecino, más intenso que la propia luna, cruzó el firmamento con un rugido ensordecedor antes de sepultarse en las profundidades del bosque de la muerte, en las fronteras del país del fuego.
El impacto fue tan masivo que una onda de choque sacudió los cimientos de Konoha. El agua del río bajo el puente donde estaban Goten y Hinata se agitó con violencia, y una columna de humo y tierra se elevó hacia el cielo, oscureciendo las estrellas. Goten reaccionó por puro instinto guerrero. En un parpadeo, su cuerpo pasó de la relajación absoluta a una tensión vibrante. Sus ojos, antes llenos de ternura, se afilaron como cristales. Se colocó protectoramente frente a Hinata, mientras ella ya tenía los dedos en posición de sello, activando sus venas alrededor de los ojos. «Byakugan», exclamó Hinata. Su visión atravesó kilómetros de maleza. «Goten-kun, no es un incendio forestal común. Hay algo en el centro del cráter. El chakra alrededor de esa zona no es chakra. Es una energía densa y pesada que nunca antes había visto. Está consumiendo la vida de los árboles a su alrededor». Goten apretó los dientes. Su radar biológico de Saiyajin le enviaba señales de alerta roja. «Quédate cerca de mí, Hinata. Esa presión, se siente como si el espacio mismo estuviera siendo aplastado». Mientras tanto, en el corazón de la torre cápsula, la realidad era muy distinta. Trunks se encontraba en la cámara de gravedad principal, bajo una presión que habría reducido a cualquier ninja a una masa de huesos rotos en segundos. La cifra en el panel digital parpadeaba en rojo. 800 veces la gravedad de la Tierra. El sudor caía de su frente como si fuera plomo, pero Trunks no se movía. Estaba en una meditación profunda, manteniendo un equilibrio precario entre su ki y la fuerza física que intentaba aplastarlo. Para él, el mundo exterior había dejado de existir. Estaba enfocado en una sola imagen, la silueta de su padre, Vegeta, y el orgullo de un linaje que no permitía la mediocridad. Debido a la densidad del blindaje de la cámara y a su concentración absoluta, el estruendo del meteoro no fue más que una vibración insignificante para él. Trunks estaba buscando algo más profundo dentro de su ser, un nivel de poder que le permitiera proteger este nuevo mundo sin depender de nadie. Estaba tan cerca de romper su propio límite que incluso una invasión divina le parecía ruido de fondo. De vuelta en el cráter, el humo comenzó a disiparse, revelando una cápsula de forma ovalada, hecha de un metal que brillaba con un tono púrpura oscuro. La compuerta se abrió con un silbido gaseoso. Del interior emergió una figura esbelta pero imponente. No era un monstruo, sino un guerrero de piel grisácea, con armadura ligera y un visor que cubría un solo ojo. En su espalda cargaba un báculo corto que emitía pulsaciones de energía de la destrucción. Era el emisario de Valerius. El guerrero inhaló el aire de la tierra y soltó un suspiro de desprecio. «Oxígeno, árboles, sentimientos. ¿Qué planeta tan blando?», dijo con una voz monótona. «Pero el nivel de ese híbrido, puedo sentirlo desde aquí». El emisario fijó su mirada en la dirección de Konoha. En un segundo, su cuerpo se rodeó de un aura verde esmeralda y salió disparado como un proyectil, dejando un rastro de destrucción a su paso. Goten sintió el movimiento. «Viene hacia aquí», gritó Goten, mientras su cabello comenzaba a destellar en un rubio intermitente. «Hinata, vete a la torre ahora mismo. Busca a Trunks, dile que apague la cámara de gravedad. Esto no es Akatsuki». El emisario de Valerius no era un guerrero de palabras ni de protocolos. No hubo presentaciones, ni amenazas, ni el despliegue de chakra que los ninjas solían usar para intimidar. Solo hubo un estallido de color esmeralda y, en una fracción de milisegundo, el aire frente a Goten se comprimió de forma violenta. El puño del emisario golpeó con la fuerza de un meteorito concentrado en un solo punto. Goten, cuyos instintos de combate se encendieron como una chispa en un barril de pólvora, logró cruzar sus antebrazos frente a su pecho justo a tiempo. El impacto fue catastrófico. No fue solo un golpe físico, fue una onda de choque que penetró la guardia de Goten. Sus huesos vibraron hasta el tuétano, sus músculos se tensaron hasta el punto de la ruptura y sus órganos internos se sacudieron como si estuvieran dentro de una campana golpeada por un mazo de hierro. A pesar de su inmensa resistencia, Goten sintió que el aire abandonaba sus pulmones de golpe. Sus pies se hundieron en el suelo, abriendo un surco profundo mientras salía disparado hacia atrás como un proyectil. Hinata, que apenas había comenzado a correr hacia la aldea para buscar ayuda, sintió la ráfaga de viento helado antes de ver lo que ocurría. El cuerpo de Goten volaba hacia ella a una velocidad que la habría matado al instante si llegaba a impactarla. Goten, apretando los dientes con una rabia nacida del deseo de protección, clavó los talones en la tierra y forzó a su ki a actuar como un ancla. La fricción quemó sus botas y levantó una nube de escombros, pero logró detenerse a escasos milímetros del rostro de Hinata.
Sus brazos aún temblaban por el impacto, y un hilo de sangre comenzó a correr por la comisura de su boca. Goten-kun, gritó Hinata, con el rostro pálido al ver el estado de su protector. No te detengas, rugió Goten, sin apartar la vista del humo del cráter donde el emisario permanecía de pie, impasible. Ese golpe, no fue ki. No fue nada que haya sentido antes. El emisario salió de entre el polvo. Caminaba con una elegancia aterradora, girando su báculo con desdén. Su visor emitió un pitido, analizando la resistencia de Goten. Sobreviviste al primer contacto, dijo el enviado con una voz carente de emoción. Lord Valerius tenía razón. Hay algo denso en tu interior, algo que se resiste a ser destruido. Pero ese fue solo un saludo. Si tu cuerpo se rompe con un simple golpe de prueba, no valdrá la pena el esfuerzo de borrar esta roca del mapa. Goten se puso de pie, enderezando su espalda. Su camisa apretada estaba desgarrada en los hombros y sus músculos palpitaban bajo la piel. El dolor era inmenso, pero la presencia de Hinata a sus espaldas encendió la anomalía que el dios de la destrucción había detectado. Su ki, usualmente cálido y brillante, empezó a oscurecerse en los bordes, volviéndose más pesado, más gravitatorio. Hinata, vete a la torre. Ahora ordenó Goten, y esta vez su voz tenía una resonancia que hizo que las aves del bosque huyeran aterrorizadas. Trunks tiene que despertar. Dile que el cielo ha enviado a un verdugo. Mientras Hinata retomaba la carrera, con las lágrimas empañando su Byakugan, Goten se agachó levemente, su cabello comenzó a elevarse y pequeñas chispas de electricidad, no las amarillas de un Super Saiyajin, sino unas blancas y puras, empezaron a bailar alrededor de su cuerpo. Así que solo era un saludo, dijo Goten, y por primera vez, una sonrisa feroz y desafiante apareció en su rostro. Entonces deja que te devuelva el gesto. El bosque desapareció en un estallido de luz. En el momento en que Goten decidió que la seguridad de Hinata dependía de su fuerza, sus límites se pulverizaron. Sus cabellos se erizaron en puntas más afiladas y rígidas, y una red de relámpagos blancos y azulados envolvió su cuerpo con un chasquido eléctrico constante. El Super Saiyajin 2 se manifestó con una pureza violenta, haciendo que el suelo bajo sus pies se hundiera 3 metros por la mera presión de su aura. Sin decir una palabra, Goten se lanzó al ataque. Su velocidad era tal que la atmósfera no tuvo tiempo de apartarse, el aire se convirtió en plasma a su alrededor. En el tiempo que tarda un parpadeo, Goten pudo haber dado 1000 vueltas al globo, pero todo ese impulso fue concentrado en un único punto, su puño derecho. El emisario, que hasta hace un segundo se sentía superior, abrió los ojos con sorpresa. La detección de su visor se volvió loca cuando Goten apareció instantáneamente frente a él. ¡Bum! Goten conectó un puñetazo colosal que el enviado apenas logró bloquear cruzando sus dos manos. El impacto no fue seco, fue una explosión de energía cinética y calor abrasador. El emisario sintió que sus guantes de aleación divina crujían bajo la presión. Por primera vez desde que llegó, un calor intenso recorrió sus brazos, una descarga de adrenalina pura que hizo que su corazón, un órgano diseñado para la guerra fría y metódica, latiera con una fuerza salvaje. El enviado retrocedió varios metros, arrastrando sus pies y dejando 2 surcos humeantes en la tierra. Sus manos temblaban, no de miedo, sino por la vibración del impacto. Miró a Goten, quien ahora flotaba a pocos centímetros del suelo, rodeado de una corona de rayos y con una mirada que ya no pertenecía al chico amable de Konoha. Fascinante, dijo el emisario, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro grisáceo. Así que esta es la chispa de la que hablaba Lord Valerius. Tu calor, es casi el de una estrella joven. Has logrado que mi sangre hierva, híbrido. Hacía siglos que no sentía este tipo de fricción. Goten no respondió. Desapareció de nuevo, dejando tras de sí un estallido sónico que derribó los árboles cercanos. Apareció por encima del emisario, lanzando una ráfaga de golpes que eran como martillazos de luz. El enviado empezó a responder, usando su báculo para desviar los ataques mientras su aura esmeralda chocaba con la electricidad de Goten. Cada choque entre ambos generaba ondas de presión que se sentían en toda la aldea. Los cristales de las casas en Konoha empezaron a estallar y el cielo nocturno se teñía de colores imposibles. Mientras los dos titanes convertían el bosque en un páramo de cráteres, Hinata corría como nunca antes lo había hecho. Sus pulmones ardían y sus músculos gritaban de cansancio, pero la imagen de Goten recibiendo aquel primer golpe la empujaba hacia adelante. Finalmente, la estructura plateada de la torre cápsula apareció frente a ella. Goten-kun, por favor, resiste, susurró mientras llegaba a la entrada. Las puertas automáticas se abrieron al reconocer su firma de chakra.
Hinata se lanzó hacia los elevadores, subiendo niveles hasta llegar a la zona de entrenamiento de alta gravedad. Al llegar frente a la cámara 1, vio el panel digital. 800G. Trunks. Trunks, abre la puerta, gritó Hinata, golpeando el cristal reforzado con sus palmas, aunque sus golpes no eran nada comparado con el blindaje. Un monstruo del cielo está atacando a Goten. Trunks. Dentro, Trunks seguía en su trance, pero una gota de sudor frío recorrió su nuca. El choque de energías afuera era tan masivo que incluso a través de 800 veces la gravedad terrestre, su instinto de Saiyajin detectó que el ki de su mejor amigo estaba ardiendo al máximo, y que algo más, algo oscuro y divino, lo estaba asfixiando. El intercambio de golpes a velocidad luz parecía haber llegado a un punto de equilibrio, pero el emisario del dios de la destrucción poseía una cualidad que Goten aún no dominaba, la frialdad de milenios de combate galáctico. En medio de un choque de rodillas que hizo temblar la corteza terrestre, el enviado detectó una abertura de milímetros en la guardia del Saiyajin. Con un movimiento fluido y desprovisto de esfuerzo, el emisario extendió su brazo izquierdo y atrapó el pie derecho de Goten en pleno vuelo. Eres rápido, híbrido, pero tu trayectoria es predecible, dijo el enviado, con una sonrisa que helaba la sangre. Antes de que Goten pudiera reaccionar o liberar una ráfaga de ki para impulsarse, el emisario comenzó a girar sobre su propio eje. La aceleración fue tan brutal que el cuerpo de Goten se convirtió en un borrón dorado que cortaba el aire, generando un tornado de presión que arrancó los árboles de raíz en un radio de 1 kilómetro. Tras 3 rotaciones perfectas, el enviado soltó su presa. ¡Zum! Goten salió disparado con la fuerza de un cañón electromagnético. Atravesó las nubes, rompiendo la barrera del sonido decenas de veces por segundo. Cruzó el cielo del país del fuego, sobrevoló los océanos internos y, en una fracción de segundo, impactó directamente contra una de las cordilleras más altas del país del rayo, Kumogakure. El impacto fue tan masivo que la montaña colapsó sobre sí misma. Goten quedó sepultado en un cráter de proporciones apocalípticas, a cientos de kilómetros de distancia de Konoha. Sus ropas estaban destrozadas y el aura del Super Saiyajin 2 parpadeaba peligrosamente, mientras el humo de la fricción atmosférica emanaba de su piel. Mientras tanto, en la torre cápsula, el estruendo del lanzamiento de Goten fue tan potente que logró filtrarse incluso a través del blindaje de la cámara de 800G. Trunks abrió los ojos de golpe. Sus pupilas, que habían estado dilatadas por la meditación, se enfocaron instantáneamente. A través del grueso cristal, vio a Hinata golpeando la puerta, con lágrimas en los ojos y gritando palabras que el sonido no dejaba pasar, pero cuyo significado leyó en sus labios: Goten, ayuda, el cielo. Trunks no perdió tiempo en apagar la máquina gradualmente. Con un rugido de esfuerzo, elevó su ki al máximo, rodeándose de una aura dorada tan densa que el suelo de la cámara crujió. ¡Haa! Trunks golpeó el panel de control manual, forzando la apertura de emergencia. El aire a presión normal entró violentamente en la cámara, y el Saiyajin salió de ella caminando con una pesadez que se disipó en segundos mientras su cuerpo se adaptaba. ¿Dónde está?, preguntó Trunks, sujetando los hombros de Hinata. Su voz era una mezcla de calma fría y furia contenida. He sentido el ki de Goten alejarse a una velocidad absurda hacia el norte. Un hombre cayó del cielo, logró decir Hinata entre sollozos. Golpeó a Goten-kun y se lo llevó. No es de este mundo, Trunks. Su energía me da náuseas. Trunks miró hacia el horizonte, en dirección al país del rayo. Sus ojos azules se tornaron gélidos. Quédate aquí con Sakura y Naruto. Si ese sujeto mandó a volar a Goten así, no es alguien que los ninjas puedan manejar. El cielo de Konoha todavía vibraba por la onda de choque que había expulsado a Goten. El emisario de Valerius permanecía suspendido en el aire, con los brazos cruzados y una expresión de aburrimiento mientras observaba la estela de humo que marcaba el camino hacia el país del rayo. Uno menos, murmuró el enviado. Pero antes de que pudiera iniciar su persecución, una presión gélida y punzante se manifestó a sus espaldas. Un destello de luz dorada rasgó la penumbra y Trunks, envuelto en el aura radiante de un Super Saiyajin, se posicionó frente a él. Sus ojos azules estaban cargados de una furia analítica, y su mano derecha descansaba sobre la empuñadura de su espada, aunque no la había desenfundado. Identifícate antes de que te elimine, sentenció Trunks. Su voz no temblaba, la seguridad que le daban las 800 gravedades de entrenamiento emanaba de él como una barrera física. Has cometido el error de atacar a mi hermano en nuestro hogar. No habrá una segunda oportunidad. El emisario soltó una carcajada seca, un sonido metálico que resonó en la estratosfera.
Eliminarme. Los mortales de este cuadrante tienen una lengua muy larga y una vida muy corta. En una fracción de segundo, el emisario desapareció de la vista de Trunks. No fue velocidad pura, fue un desplazamiento dimensional que dejó un rastro de energía esmeralda. El enviado apareció justo detrás de la nuca de Trunks, con el puño cargado de una vibración destructiva lista para pulverizar el cráneo del Saiyajin. Sin embargo, Trunks no era Goten. Su entrenamiento con Vegeta y su reciente meditación extrema habían agudizado sus sentidos más allá de los límites biológicos. Antes de que el puño del emisario hiciera contacto, Trunks se agachó con una fluidez inhumana. El golpe del enviado cortó el aire, creando un estallido sónico que disipó las nubes a kilómetros a la redonda. Aprovechando el impulso de su descenso, Trunks giró sobre su propio eje como un torbellino de oro y conectó una patada ascendente directamente en el mentón del rival. El impacto fue seco y brutal. El rostro del emisario salió disparado hacia arriba, rompiendo su postura de combate por primera vez. Un hilo de sangre grisácea brotó de su labio mientras su cabeza se echaba hacia atrás por la inercia del golpe. El emisario se recuperó en el aire, realizando una pirueta hacia atrás para estabilizarse. Se tocó el mentón con la punta de los dedos, mirando la sangre en su guante con una mezcla de sorpresa y un creciente placer sádico. Vaya, dijo el enviado, sus ojos brillando con una luz peligrosa. Así que tú eres el intelecto del dúo. Tus reflejos son admirables, híbrido. Has logrado tocar a un sirviente de la destrucción. Trunks desenvainó su espada en un movimiento casi invisible. La hoja de acero reforzado brilló con una energía blanquecina. No solo voy a tocarte, respondió Trunks, su ki empezando a elevarse rítmicamente, haciendo que la torre cápsula a lo lejos brillara bajo su influencia. Voy a enseñarte por qué mi raza es la pesadilla de los dioses arrogantes como tú. En el corazón del país del rayo, el polvo aún no se asentaba cuando Goten comenzó a emerger de los escombros. Su aura de Super Saiyajin 2 se había extinguido, dejando solo pequeñas chispas que se apagaban en su piel magullada. De repente, un estallido de electricidad azul cortó el aire y el cuarto Raikage, aterrizó frente al cráter con una furia que rivalizaba con la tormenta. ¡Pu! Niño de Konoha, rugió el Raikage, con sus músculos tensos y su manto de rayo chisporroteando. Has cruzado nuestras fronteras y destruido una de nuestras montañas sagradas. Exijo una explicación antes de que te muela a golpes aquí mismo. Goten, respirando con dificultad y con la mirada fija en el cielo, apenas le prestó atención. Raikage, no tengo tiempo para esto. Algo viene, algo que no es de este mundo, dijo Goten con voz ronca. Mi amigo está peleando solo en Konoha contra un monstruo. Apártese. Monstruo. No me vengas con cuentos de hadas para ocultar tu invasión, gritó el Raikage, lanzándose hacia adelante. Si quieres irte, tendrás que pasar por mí. Goten no esperó a que terminara. En un movimiento que el Raikage apenas pudo procesar, el joven Saiyajin se elevó verticalmente, rompiendo la barrera del sonido instantáneamente. El vendaval generado por su despegue mandó a volar a los guardaespaldas del Raikage, dejando al líder de Kumogakure gritando al vacío mientras Goten se convertía en un punto dorado en el horizonte, regresando a casa. De vuelta en los cielos de Konoha, la atmósfera se había vuelto irrespirable. El emisario, molesto por el golpe que Trunks le había propinado en el mentón, dejó de sonreír. Su aura esmeralda se expandió, tornándose de un verde oscuro que devoraba la luz del sol. Trunks, en su estado de Super Saiyajin, intentó lanzar una estocada con su espada imbuida en ki, pero el enviado se movió con una velocidad que desafiaba la física. Has jugado suficiente, mortal, siseó el emisario. Con un movimiento que pareció un simple desdén, el enviado lanzó un manotazo lateral. Trunks bloqueó con su espada, pero la fuerza del impacto fue tan desproporcionada que la hoja de acero vibró hasta casi romperse. El príncipe Saiyajin sintió como si un planeta entero hubiera colisionado contra su costado. ¡Bum! Trunks salió despedido como una estrella fugaz, cruzando el cielo de la aldea hasta incrustarse violentamente en la cara de piedra de una montaña lejana. El impacto fue tan profundo que el cuerpo de Trunks quedó sepultado bajo toneladas de roca, creando una caverna instantánea por la pura inercia. Justo cuando la esfera de energía esmeralda en la punta del báculo del emisario alcanzaba su masa crítica, una figura femenina se interpuso entre el verdugo y la aldea. Era Zora. La guerrera, creada bajo la sombra de la tecnología y el deseo de igualar a los Saiyajines, no podía permitir que el lugar donde había encontrado un propósito fuera reducido a cenizas. No dejaré que des un paso más, rugió Zora.
Haciendo gala de una voluntad que desafiaba su naturaleza artificial, Zora forzó sus células al límite absoluto. Una aura dorada, turbia y violenta, estalló a su alrededor. Sus cabellos se elevaron, imitando la transformación de la raza guerrera. En su estado de falsa Super Saiyajin, se lanzó contra el enviado con una furia desesperada. Zora lanzó una ráfaga de puñetazos, cada uno cargado con todo su poder. Sin embargo, el emisario ni siquiera cambió su postura. Con una sola mano, y moviéndose con una parsimonia insultante, bloqueaba cada impacto. El sonido de los golpes resonaba como metal chocando contra una campana, pero el enviado no retrocedía ni un milímetro. Un intento loable para una imitación, dijo el emisario con frialdad. Pero las copias no tienen lugar en el juicio de los dioses. El enviado cerró el puño, cargándolo de una energía purpúrea lista para atravesar el pecho de Zora. La guerrera cerró los ojos, esperando el final. Crack. El espacio-tiempo pareció desgarrarse. Antes de que el puño del emisario pudiera tocar a Zora, un borrón de luz dorada, tan intenso que cegó a los observadores en la torre cápsula, cruzó el firmamento. Goten había regresado. No llegó con palabras, sino con la inercia de un viaje continental convertido en pura violencia. Apareció instantáneamente en el ángulo ciego del emisario. Sus ojos ya no eran azules, sino de un verde eléctrico que desbordaba poder. Con un grito que sacudió los cimientos de Konoha, Goten giró sobre sí mismo y conectó una patada lateral con la fuerza de una supernova. El impacto fue tan masivo que la onda de choque disipó instantáneamente la esfera de energía del báculo. El emisario, por primera vez en toda la batalla, soltó un quejido de dolor cuando las costillas de su armadura divina crujieron. El cuerpo del enviado salió disparado como un proyectil, atravesando las capas de la atmósfera y siendo expulsado fuera de los límites de Konoha, aterrizando kilómetros más allá, en un páramo deshabitado donde la tierra estalló tras su impacto. Goten aterrizó suavemente frente a Zora, dándole la espalda. Su aura de Super Saiyajin 2 vibraba con una frecuencia tan alta que el aire a su alrededor se volvía líquido. Su ropa estaba hecha jirones, mostrando las marcas de la batalla en el país del rayo, pero su presencia era más imponente que nunca. Llévatela a la torre, Zora ordenó Goten, sin mirar atrás. Y dile a Sakura que prepare los suministros médicos. Trunks está en esa montaña, su ki es débil, pero sigue ahí. Zora, todavía jadeando por el esfuerzo, asintió con un respeto renovado. Había visto la diferencia entre una imitación y el poder real de un Saiyajin enfurecido. Goten volvió a elevarse, mirando hacia el horizonte donde el emisario ya se estaba poniendo de pie. El joven Son apretó los puños, sabía que el golpe solo había servido para alejar la amenaza de los civiles. Ahora, la verdadera batalla, aquella que Valerius observaba desde su trono cósmico, estaba por alcanzar su punto de no retorno. Ya no hay aldea que proteger detrás de mí, susurró Goten para sí mismo, mientras sus pupilas desaparecían por un instante bajo el peso de su energía oculta. Ahora solo estamos tú y yo. El emisario apenas lograba procesar el dolor del primer impacto cuando la realidad se volvió un torbellino de puños dorados. Goten, impulsado por una furia fría y precisa, no le dio ni un segundo de respiro. En el centro del cráter, el aire estallaba con cada conexión. Goten lanzaba una serie de puñetazos con una cadencia tan infernal que el enviado divino, por primera vez, se vio superado en velocidad pura. Cada golpe de Goten resonaba como el estallido de un cañón. El emisario intentaba levantar su báculo para bloquear, pero Goten era una sombra que aparecía y desaparecía, conectando ganchos en las costillas y directos al rostro que hacían que la armadura grisácea del enviado comenzara a agrietarse. La sangre gris salpicaba el suelo seco del páramo mientras el verdugo de Valerius retrocedía, incapaz de recuperar su guardia. A lo lejos, la montaña donde Trunks había sido sepultado estalló en 1000 pedazos. Una columna de luz dorada y relámpagos violentos se elevó hacia el firmamento, despejando los escombros como si fueran simples plumas. Trunks emergió de las ruinas, pero ya no era el mismo que cayó. Su cabello estaba más erizado, rodeado por una aura eléctrica constante y mucho más agresiva. El Super Saiyajin 2 se manifestaba en él con una elegancia letal. Su mirada azul, ahora cargada de un brillo eléctrico, se fijó en el combate a kilómetros de distancia. Se acabó el tiempo de juegos, siseó Trunks. En un estallido sónico que agrietó la tierra bajo sus pies, Trunks se lanzó al campo de batalla. Cruzó la distancia en un pestañeo, apareciendo justo detrás del emisario mientras Goten lo mantenía ocupado al frente. El emisario, acorralado por los puños de Goten, sintió de repente una presencia gélida a su espalda. Trunks,
Con su espada envuelta en una capa de rayos blancos, lanzó un tajo descendente que obligó al enviado a usar su báculo para bloquear por puro instinto de supervivencia. Ahora, Goten, rugió Trunks. Con el emisario bloqueado por la espada de Trunks a su espalda, Goten cargó todo su peso en un golpe final al plexo solar del rival. El impacto combinado de los dos Saiyajines en SSJ-2 generó una onda de choque que barrió el polvo del páramo en kilómetros a la redonda. El enviado soltó un grito de dolor y frustración. Por primera vez, el miedo cruzó sus ojos. No esperaba que dos mortales de sangre híbrida pudieran sincronizar su poder de tal manera que incluso la energía de la destrucción empezara a flaquear frente a la voluntad de acero de los jóvenes guerreros. Desde el espacio, Valerius se puso de pie, apretando los brazos de su trono. La anomalía ya no era solo Goten, era el vínculo entre los dos lo que estaba rompiendo todas las predicciones divinas. En los confines del espacio, Valerius apartó la mano de su esfera de visión con un gesto de profundo hastío. El cristal se oscureció, ocultando la imagen de su subordinado siendo apaleado por los dos híbridos. Suficiente. Ese enviado ha resultado ser una decepción absoluta, sentenció el dios de la destrucción, mientras su asistente Kaelos permanecía en silencio. No tiene la chispa necesaria para encender el verdadero abismo en esos chicos. Se limita a recibir golpes como un costal de arena cósmico. Valerius se recostó en su trono, mirando el vacío. Pero el chico del cabello lila, algo está tramando. Su flujo de energía se ha vuelto extrañamente silencioso. Veamos si esta especie tiene más trucos bajo la manga antes de que me vea obligado a intervenir personalmente para limpiar el desorden. En el páramo devastado de la Tierra, el silencio se apoderó del campo de batalla. Trunks se alejó varios metros, haciendo una señal a Goten para que retrocediera. El aura eléctrica del Super Saiyajin 2 se extinguió de golpe, y su cabello regresó al color lila habitual. Goten, observa, dijo Trunks con una serenidad que erizó la piel del emisario. En la cámara de gravedad, no solo entrené mi cuerpo. Entrené la capacidad de comprimir cada gramo de mi energía en un solo punto. Trunks cerró los ojos y comenzó a concentrarse. El suelo alrededor de sus pies empezó a levitar, desintegrándose en polvo fino. De repente, una presión gravitatoria colosal, superior a las 800 G, emanó de su pecho. El aire se volvió espeso, casi sólido. ¡Ah! El grito de Trunks desgarró el cielo. En un estallido de luz dorada que se vio desde las naciones ninja vecinas, el cuerpo de Trunks sufrió una metamorfosis violenta. Sus cabellos crecieron de forma frenética hasta alcanzar la altura de su cintura, brillando con un dorado cegador. Sus cejas desaparecieron, dejando al descubierto un arco superciliar prominente que le daba una mirada depredadora y primitiva. Había alcanzado el Super Saiyajin 3. El emisario retrocedió, su visor estallando ante la magnitud del nuevo nivel de poder. ¿Qué es esto? Su energía se ha multiplicado 4 veces en un instante, balbuceó el enviado, tratando de levantar su báculo. Fue inútil. Trunks se movió a una velocidad que ni siquiera el sentido divino del emisario pudo rastrear. Apareció frente a él y conectó una patada frontal directamente en el centro de su armadura. Hubo un segundo de silencio absoluto, una pausa en las leyes de la física. Entonces, el impacto se manifestó. La tierra bajo ellos se abrió en una grieta gigante de kilómetros de largo, como si un rayo divino hubiera partido el continente. El emisario no salió volando, fue expulsado de la tierra. Atravesó las capas de la atmósfera como un meteoro inverso, rompiendo la fricción hasta quedar suspendido en el vacío del espacio, inconsciente y con la armadura reducida a fragmentos de metal inútil. Trunks, envuelto en el aura masiva y rugiente del SSJ-3, levantó la mirada hacia las estrellas, sabiendo que el verdadero arquitecto de este caos lo estaba mirando. El silencio regresó al páramo, interrumpido únicamente por el crepitar de la tierra abierta en canal. Trunks exhaló un suspiro profundo, permitiendo que su melena dorada se encogiera y sus cejas regresaran a su lugar. El aura salvaje del Super Saiyajin 3 se desvaneció, dejando al joven príncipe con la respiración algo agitada pero con una mirada llena de satisfacción. Goten aterrizó a su lado, desactivando también su estado de Super Saiyajin 2. El viento mecía sus cabellos negros, ahora que la presión divina del emisario se había perdido en el vacío del espacio. Vaya, Trunks, dijo Goten, soltando una pequeña risa mientras se sacudía el polvo de sus hombros. Siempre un paso adelante, Te pasaste con ese último golpe. Creo que ese tipo no volverá a pisar suelo firme en unos cuantos milenios. Trunks sonrió de medio lado, cruzándose de brazos mientras recuperaba el aliento. La cámara de gravedad no perdona,
Goten. Sabía que si no alcanzaba ese nivel, solo estaríamos retrasando lo inevitable. Ese sujeto era fuerte, pero su arrogancia era su mayor debilidad. No esperaba que un mortal pudiera romper la barrera del tercer nivel. Goten se estiró, sintiendo cómo sus músculos se relajaban tras la tensión del combate. Miró hacia el cielo, donde el rastro de luz del enviado aún era visible como una cicatriz en la atmósfera. ¿Sabes?, comenzó Goten, y su tono de voz cambió a uno un poco más competitivo, aunque amistoso. Me quitaste el protagonismo. Estaba a punto de mostrarte que yo también he estado haciendo mis deberes en mis momentos de soledad. Iba a usar mi nueva transformación justo cuando lanzaste esa patada. Trunks arqueó una ceja, genuinamente curioso. ¿Ah, sí? ¿También lograste el Super Saiyajin 3? Algo así, respondió Goten con un brillo enigmático en los ojos. Ambos guerreros miraron hacia Konoha. A lo lejos, la torre cápsula brillaba bajo la luz de la luna, y podían sentir el ki de Naruto y los demás moviéndose con rapidez, seguramente organizando a los equipos de rescate y seguridad. Ese dios que lo envió, murmuró Trunks, volviéndose serio. No va a quedarse de brazos cruzados. Si ese emisario era solo una prueba, lo que viene ahora será una ejecución. Que venga, sentenció Goten, apretando el puño. Ahora sabemos que podemos herirlos. Y la próxima vez, no dejaré que seas el único que se lleve las miradas, Trunks. Tenemos un hogar que proteger, y una promesa que cumplir. Sin que ellos lo supieran, en su palacio amatista, Valerius soltaba una carcajada que hacía vibrar las estrellas. Diferente, repitió el dios de la destrucción, habiendo escuchado las palabras de Goten a través del vacío. Kaelos, prepárame una túnica de combate. Ya no enviaré a más títeres. Quiero ver con mis propios ojos esa transformación profunda del híbrido. En el palacio de cristal, la atmósfera se volvió densa cuando Valerius comenzó a emanar una aura de color púrpura oscuro, señal de que su paciencia se había agotado. Estaba listo para rasgar el tejido del espacio y descender sobre la tierra, pero su asistente, Kaelos, interpuso su báculo en el camino con una elegancia imperturbable. Mi señor, una advertencia necesaria, dijo Kaelos con voz gélida. Antes de que convierta este duelo de egos con los Saiyajines en una guerra personal, debe recordar los protocolos. La Tierra no es un planeta huérfano, está bajo la jurisdicción de supervisores dimensionales. Si interviene sin una petición de purga formal, el equilibrio multiversal podría volverse en su contra. Valerius gruñó, haciendo que las nebulosas cercanas temblaran. Protocolos. Esos dos niños están reescribiendo la historia de un mundo entero. Esa es razón suficiente para una purga. Aún así, debe presentarse ante el tribunal de la causalidad, insistió Kaelos. Si desea descender con todo su poder, prepare la petición. Mientras tanto, el juzgado de las dimensiones ya ha sido convocado. Valerius sonrió con malicia, sentándose de nuevo en su trono. Prepáralo todo, Kaelos. Iré a ese juzgado. Veremos quién se atreve a defender a esos híbridos frente a mi juicio. Mientras tanto, en un plano existencial donde el tiempo fluye como arena de oro, una figura solitaria meditaba. Era Yaos, el protector que había observado el crecimiento de Goten y Trunks desde las sombras. Sus ojos se abrieron, reflejando una determinación inquebrantable. Él sabía que Valerius no se detendría. El dios de la destrucción no buscaba justicia, buscaba entretenimiento y la eliminación de cualquier variable que no pudiera controlar. Así que ha llegado el momento, murmuró Yaos, poniéndose de pie. Su vestidura blanca ondeó en un viento que no existía. Valerius intentará usar las leyes divinas para justificar su capricho. No permitiré que extinga la llama de esos dos antes de que alcancen su verdadero potencial. Yaos comenzó a caminar hacia el salón del juicio eterno. Sabía que enfrentarse a un dios de la destrucción en un debate legal y de poder era una tarea suicida. Pero el vínculo que sentía con los Saiyajines, especialmente con la pureza que había visto en Goten, era algo que valía la pena defender incluso ante las autoridades más altas del cosmos. En la Tierra, ajenos a la tormenta política que se desataba en las dimensiones superiores, Goten y Trunks regresaban a la torre cápsula. El ambiente era de alivio, pero también de una tensión eléctrica. Al llegar a la azotea, fueron recibidos por un Naruto que emanaba una luz dorada serena y una Hinata que corrió a los brazos de Goten sin importarle nada más. «Están a salvo», exclamó Hinata, hundiendo su rostro en el pecho de Goten. «Lo estamos, Hinata». «Pero esto solo fue un aviso», respondió Goten, mirando a Trunks y luego a Naruto. «El cielo se está moviendo, Naruto. Siento que lo que acaba de pasar es solo el prólogo de algo que ni siquiera nosotros estamos seguros de poder detener».
Naruto asintió, con sus nuevas marcas de sabio brillando. No importa qué tan alto sea ese juez o ese dios. Si vienen por nuestra casa, nos encontrarán a todos juntos. El salón del juicio eterno era una estructura que desafiaba la lógica humana. No había paredes, solo columnas de luz blanca que se perdían en un firmamento donde las galaxias giraban a una velocidad vertiginosa. En el centro, un estrado de mármol negro flotaba sobre el vacío, ocupado por los jueces de la causalidad, seres sin rostro envueltos en túnicas de un gris absoluto. Valerius entró al recinto con la pesadez de una tormenta. Sus pisadas resonaban como truenos contra el suelo sagrado. Se sentó en el asiento de la acusación, cruzando las piernas con una arrogancia que desafiaba la autoridad del lugar. Su aura purpúrea de destrucción teñía el ambiente, enviando un mensaje claro: él no estaba allí para pedir permiso, sino para imponer su voluntad. Empecemos con esta farsa, sentenció Valerius, su voz retumbando en el infinito. Mi tiempo es valioso y ese planeta es una mancha que debe ser borrada. De repente, una luz cálida y constante se materializó en el lado opuesto. Yaos apareció con una calma que contrastaba violentamente con la agresividad del dios. Sin mediar palabra, caminó con paso firme y se sentó en los asientos de la defensa. Sus ojos dorados se encontraron con los amarillos de Valerius en un choque silencioso de voluntades. Uno de los jueces golpeó un mazo de cristal, produciendo un sonido que vibró en la misma alma de los presentes. Lord Valerius, dios de la destrucción del sector 7B, declaró el juez con una voz monótona. Ha solicitado una intervención de purga directa sobre el planeta Tierra de la dimensión ninja. Exponga sus razones ante este tribunal. Valerius se puso de pie, extendiendo una mano hacia el vacío, donde una proyección de la torre cápsula y los rostros de Goten y Trunks aparecieron. Es simple, rugió Valerius. Estos dos individuos son anomalías de otro universo que han contaminado el flujo natural de este mundo. Han introducido tecnología que no les pertenece y niveles de poder que rompen el equilibrio entre el yin y el yang. Su mera existencia ha desviado el destino de figuras clave como Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha. Si se les permite continuar, crearán una civilización de semidioses que no responderá a las leyes de la destrucción ni de la creación. Son un virus. Los jueces giraron sus rostros hacia el defensor. Yaos, protector de los ciclos. ¿Qué tiene que decir la defensa ante la acusación de contaminación universal? Yaos se levantó con parsimonia. No gritó, pero su voz tenía la solidez de una montaña. El cambio no es contaminación, es evolución, dijo Yaos, mirando directamente a los jueces. Goten y Trunks no llegaron a ese mundo para conquistarlo, lo que Valerius llama virus, yo lo llamo esperanza. Han enseñado a los habitantes de ese mundo que el poder no tiene por qué nacer del odio o de los sacrificios de sangre, sino de la disciplina y la protección del prójimo. Yaos señaló la imagen de la tierra. Miren a Naruto Uzumaki. Bajo la tutela de estos Saiyajines, ha logrado dominar su oscuridad sin perder su humanidad. Miren la torre cápsula, es un refugio contra la tiranía de organizaciones como Akatsuki. Valerius no teme al caos, teme a un mundo que ya no necesite de su destrucción porque ha aprendido a sostenerse por sí mismo. Valerius soltó una carcajada cargada de veneno. Palabras bonitas para un par de guerreros que casi matan a mi enviado. Jueces, el chico Son Goten. Esconde un poder que ni él mismo comprende. Un poder que, si despierta de forma incorrecta, podría rasgar esta dimensión entera. ¿Van a arriesgarse? El silencio que siguió a las palabras de los jueces fue más pesado que la gravedad de una estrella de neutrones. El mazo de cristal golpeó el estrado 3 veces, y la vibración deshizo las proyecciones de la tierra que flotaban en el salón. Los seres sin rostro se inclinaron hacia adelante, dictando la sentencia que cambiaría el curso de la historia. Este tribunal ha deliberado, resonó la voz coral de los jueces. Se reconoce que los sujetos conocidos como Goten y Trunks no han actuado con malicia deliberada contra el orden universal. No son conquistadores, ni verdugos. Por lo tanto, la petición de purga inmediata solicitada por Lord Valerius queda denegada. Yaos soltó un suspiro de alivio, pero su calma fue efímera. Sin embargo, continuaron los jueces, y su tono se volvió gélido, la acusación de anomalía es irrefutable. Su presencia ha fracturado la línea temporal original. Por decreto de la causalidad, este tribunal declara que estos Saiyajines son entidades fuera del ciclo. Valerius entrecerró los ojos, una sonrisa depredadora comenzando a formarse en su rostro morado. Esto significa, sentenció el juez principal, que el tribunal retira su protección sobre ellos. No serán eliminados por decreto divino, pero tampoco se impedirá que las fuerzas de la naturaleza o las deidades de su sector actúen según su propio juicio.
Si Lord Valerius desea descender y enfrentarlos, el tribunal no intervendrá. Es un conflicto de libre albedrío entre el dios y la anomalía. Valerius se puso de pie, su túnica ondeando con una energía eléctrica. No había ganado el juicio, pero había obtenido algo mucho mejor, vía libre. Es justo, dijo Valerius, mirando a Yaos con un desprecio triunfal. No necesito que los jueces hagan mi trabajo. Solo necesitaba que se quitaran de mi camino. Ahora, si esos niños mueren o si su planeta se convierte en polvo durante nuestra charla, la sangre no estará en las manos de este tribunal. Yaos apretó los puños, su aura blanca brillando con una intensidad protectora. Valerius, si pones un pie en ese mundo con la intención de destruirlos, me encontrarás allí. Puedes intentarlo, protector, se mofó el dios mientras comenzaba a desvanecerse en un vórtice de luz púrpura. Pero recuerda, ahora ellos son presas legítimas. Y yo tengo mucha hambre de una verdadera batalla. En el plano divino, Valerius observó la tierra una última vez antes de dar media vuelta. Una sonrisa cruel jugaba en sus labios. Aún no, murmuró el dios, haciendo un gesto con la mano hacia Kaelos. Un depredador no devora a su presa mientras aún está asimilando el miedo. Dejaré que el sabor de la incertidumbre madure en sus almas. Tengo asuntos en el sector norte que requieren mi atención inmediata. Disfruten su prórroga, híbridos. Mientras la presencia del dios se alejaba momentáneamente, una voz resonó en las mentes de Goten y Trunks. Era una voz antigua, cargada de una tristeza infinita, la de Yaos. Escuchen bien, hijos de las estrellas. El tribunal ha retirado su mano. Valerius vendrá, no hoy, ni mañana, pero vendrá. La ley ya no los protege. Prepárense, porque el tiempo de la inocencia ha muerto. En la azotea de la torre cápsula, el viento sopló con una fuerza gélida. Goten, que aún sentía el calor de la mano de Hinata sobre la suya, soltó un suspiro que pareció cargar con el peso de 1000 batallas. La advertencia de Yaos fue la gota que colmó el vaso de una paciencia forjada en el fuego y la pérdida. Goten soltó la mano de Hinata suavemente y dio un paso hacia el borde del edificio. Sus ojos, que siempre habían reflejado la bondad de su padre, ahora ardían con una mezcla de cansancio y rabia existencial. Miró hacia el vacío del espacio, hacia esas entidades que jugaban con sus vidas como si fueran piezas en un tablero infinito. Basta ya, rugió Goten, y su voz, amplificada por su ki, resonó por toda Konoha, haciendo que incluso las aves nocturnas callaran. Si hay alguien ahí arriba, más allá de los dioses de la destrucción, más allá de los Kaioshin, más allá de todo lo que conocemos. Trunks, apoyado en el marco de la puerta, bajó la mirada, entendiendo perfectamente el sentimiento de su amigo. Dejen de usarnos como sus guerreros favoritos, continuó Goten, con un nudo en la garganta y lágrimas de frustración. No somos juguetes. No somos el entretenimiento de su salón cósmico. Dejen que descansemos. Hubo un silencio sepulcral. Goten apretó los puños y, con una sonrisa amarga e irónica que no encajaba en su rostro joven, lanzó su última petición al vacío. Solo pedimos un poco de paz. Dejen que descansemos, no pido la eternidad. Solo unos 67 años. Los años suficientes para ver crecer a mi hijo, para envejecer con la mujer que amo y para morir como un simple humano bajo el sol de este mundo. ¿Es mucho pedir para los que han salvado realidades enteras? Hinata se acercó a él por detrás y lo rodeó con sus brazos, apoyando su mejilla contra su espalda. Podía sentir el temblor en los músculos de Goten, no era miedo al combate, era el cansancio de un alma que nunca había pedido ser una leyenda. Goten-kun, susurró ella. Lo siento, Hinata, dijo él, bajando el tono. Pero estoy harto de que nuestro destino siempre dependa del humor de un ser que vive en las nubes. En el espacio profundo, la petición de Goten flotó como un eco. No hubo respuesta de los cielos, ni de los jueces, ni de los dioses. Solo el brillo impasible de las estrellas. Pero en algún lugar del multiverso, el deseo de esos 67 años de vida normal quedó registrado como un desafío a la narrativa del conflicto eterno. Trunks se acercó y puso una mano en el hombro de su hermano de armas. Si ellos no nos dan ese descanso, Goten, tendremos que arrebatárselo por la fuerza. En el vacío sideral, Valerius detuvo su marcha. Las palabras de Goten habían llegado a sus oídos divinos como una melodía distorsionada. El dios de la destrucción no se sintió conmovido, por el contrario, una sonrisa retorcida y malévola se dibujó en su rostro. 67 años, susurró Valerius, mientras sus ojos amarillos brillaban con un deleite sádico. ¡Qué concepto tan pintoresco de la felicidad! Construyan su pequeño nido, híbridos. Siembren sus campos,
Tengan sus hijos y crean que el destino se ha olvidado de ustedes. El dios cerró el puño, y una pequeña nebulosa cercana se colapsó bajo su presión. Les dejaré construir esa felicidad falsa. Dejaré que se sientan seguros, que bajen la guardia y que amen este mundo hasta que les duela. Y justo cuando crean que han ganado, cuando el sol brille más fuerte sobre su paz, bajaré. Y no los mataré a ellos primero. Haré que miren, con esos mismos ojos que hoy piden descanso, como borro cada rostro que aman. Esa será mi verdadera diversión. Mientras las amenazas cósmicas se tejían en las estrellas, en la Tierra, las viejas deudas del mundo ninja exigían ser cobradas. Lejos de la torre cápsula, en un puente envuelto en una niebla antinatural, el aire se sentía pesado y metálico. Sasuke Uchiha permanecía inmóvil. Su capa negra ondeaba con el viento frío, y su mirada, fría como el acero, estaba fija en el hombre que representaba toda la podredumbre de Konoha, Danzo Shimura. Al fin nos encontramos, Uchiha, dijo Danzo, comenzando a desatar los vendajes de su brazo derecho. El sonido de las vendas cayendo era lo único que rompía el silencio sepulcral. Has desperdiciado tu vida buscando una verdad que no puedes comprender. Itachi murió para proteger la paz que tú intentas destruir. Sasuke no respondió de inmediato. Su Sharingan se activó, girando con una velocidad frenética hasta transformarse en el Mangekyō. La sola presencia de Sasuke hacía que el suelo bajo sus pies se agrietara por el odio acumulado durante años. No hables de mi hermano, sentenció Sasuke con una voz que parecía venir desde el mismo infierno. Tu existencia es una mancha en el sacrificio de los Uchiha. Hoy, Danzo, no habrá raíz donde puedas esconderte. Hoy, el fuego de mi clan te consumirá hasta que no quede ni un solo pecado por quemar. Danzo reveló finalmente su brazo, una visión grotesca de múltiples Sharingans incrustados en carne pálida y deforme. Sasuke apretó los dientes, sintiendo una náusea violenta mezclada con una furia incontenible. Esos ojos, no te pertenecen, rugió Sasuke. Un aura de color púrpura oscuro comenzó a materializarse alrededor de Sasuke. Costillas de energía pura brotaron del suelo, elevándose y formando una estructura esquelética gigantesca que cubrió al joven Uchiha. Era el Susanoo, la defensa definitiva y la manifestación física de su dolor. Danzo, a pesar de su frialdad, dio un paso atrás. La presión del chakra de Sasuke, potenciada por su contacto indirecto con el entrenamiento de los Saiyajines meses atrás, era mucho más densa de lo que los informes sugerían. Si quieres mi cabeza, ven por ella, muchacho, desafió Danzo, realizando una serie de sellos rápidos. Zton, Shinkyoku. La batalla que decidiría el destino de la justicia oculta de Konoha acababa de estallar, ajena a los dioses que observaban desde arriba, pero cargada con el mismo peso de un destino inevitable.